Bueno, pues bienvenidos, buenas noches a este Café Científic de mayo. Me presento, soy Cristóbal Camarena, soy el coordinador de la carrera de biotecnología en el ITESO. Ahora me toca aquí arriba estar a mí, a presentar a Rocío, la doctora Rocío. Bueno, en este Café Científic les voy a leer un poco sobre la doctora Rocío. Su título del día de hoy es Biotecnología en alimentos vegetales hacia una mejor nutrición para todos. Y bueno, les platico un poco de ella. Ella es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, es maestra en ciencias en biotecnología por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctora con especialidad en biología molecular y celular vegetal por la Universidad de Florida en el Instituto de Ciencias de los Alimentos y Agricultura en Estados Unidos. Desde 2007 trabaja en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde actualmente es profesora investigadora asociada y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es el metabolismo vegetal de vitaminas con el fin de mejorar la nutrición humana. Asimismo, está desarrollando sistemas para estudiar el metabolismo de lípidos utilizando herramientas de alto rendimiento. Es autora de 32 publicaciones, de los cuales 26 son artículos indizados de arbitraje internacional, 2 patentes nacionales, un libro escrito, un capítulo del libro y 2 artículos de divulgación. Y bueno, no voy a entrar mucho en lo que ella va a platicar. Les recuerdo que está transmitiendo en vivo por YouTube, Facebook y Twitter. Las preguntas también se van a estar haciendo por ese medio. Los que están aquí vayan anotando las suyas. Les recuerdo la dinámica de la charla, pues eso es una charla, es un diálogo. Los que vienen asiduamente ya saben, los que no hay presentación, ¿no?, visual, no hay imágenes, en parte para invitar al diálogo, ¿no? Centrarnos en lo que nos platica Rocío y no estar poniendo la atención en un tercer actor ahí que puede distraernos, ¿no? La dinámica ya más o menos la conocen, son alrededor de 30 minutos lo que nos va a platicar Rocío. Después hacemos una pausa, nos reservimos un café y volvemos a sesión de preguntas y respuestas. Bueno, y pues nada más, le cedo la palabra a Rocío. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristóbal. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Vengo ahorita llegué hoy de Monterrey para estar aquí y me da mucha emoción poder tener la oportunidad de platicar en otros foros que no sean mis clases sobre lo que hago, ¿no? Me gustaría primero comenzar platicándoles, pues, cómo llegué a hacer lo que hago ahorita, ¿no? Ahorita platicamos de lo que hago ahorita, pero un poquito porque también veo muchachos jóvenes, para ver cómo fue que encontré mi línea de investigación y encontré pasión en hacer algo científico, ¿no? A mí siempre me interesó hacer ciencia, hacer investigación, y cuando yo estaba terminando la prepa, pues decía, ¿qué voy a hacer? Y siempre me interesó de las cosas químicas y biológicas, pero como no me quería salir de Tampico, que de ahí soy, pues decidí estudiar ingeniería química con especialidad en alimentos, que era lo más biológico que había, ¿no? Entonces de ahí fue mi primera cercanía con aprender los procesos de los alimentos, ¿no? Tanto vegetales como animales y demás. Después de un verano científico caí, porque pues la verdad no fue decisión, caí en la maestría en biotecnología en Chihuahua, y ahí empecé a trabajar con orégano, con aceite esencial de orégano. Entonces fue mi primer contacto con las plantas. Ahí empecé a averiguar que el aceite, sus propiedades, empecé a medir, parte de mi tesis era medir cómo tenía propiedades antimicrobianas que se podían utilizar en agricultura y demás. Y pues me di cuenta que las plantas son de lo más interesante y emocionante que hay. Ahí me enamoré de verdad en las plantas, y como yo quería hacer investigación, sabía que para hacer eso yo tenía que estudiar un doctorado, ¿no? Entonces también, de pura casualidad, conocí en un congreso a un investigador que tenía una plaza doctoral y me invitó, y aunque no entendía muy bien de lo que hacía, pues me lancé y me fui. Entonces ahí fue donde caí en Florida y empecé a trabajar
con el metabolismo de las plantas, o sea, con aprender cómo las plantas sintetizan compuestos, y en el caso de mi tesis doctoral fue de una vitamina, del ácido fólico. Sí, ahí fue donde entré al mundo del ácido fólico y donde me empecé a enterar para qué sirve, cuál es la problemática y cuál es la importancia de estudiar los procesos por los cuales las plantas hacen las vitaminas que después nosotros consumimos, ¿no? Entonces ahí empecé a ver que el ácido fólico pues es la pastillita que nosotros nos tomamos, ¿no? Pero ya que nosotros la podemos tomar porque en nuestro intestino tenemos una proteína que la convierte a folato, que es a eso. Entonces se decide añadir estas vitaminas a las harinas. Pero aquí viene entonces la problemática con que eso está muy bien, eso ha sido una intervención súper buena, pero las poblaciones rurales, las poblaciones pobres y los países en donde la mayoría de las poblaciones no consumen alimentos procesados no tienen acceso a esto, ¿no? Entonces ahí es donde surge la idea de decir, bueno, vamos a aprender cómo la planta hace nutrientes para entonces ver cómo hacemos que produzca más. ¿Sí? Entonces aquí la idea es, y eso le llamamos biofortificación, es así como la fortificación de las harinas, pero como hacemos que la planta produzca más, le llamamos biofortificación, porque la planta lo va a hacer, nosotros no le agregamos. Entonces, cuando nosotros generamos una planta con esas características, se la podemos dar la semilla a cualquier gente y eso puede llegar a ser sostenible, en el sentido de que no necesitamos una industria que procese, necesitamos campo agrícola. Y muchas veces lo hacemos en cultivos que son de autoconsumo para las regiones pobres, ¿no? También cuando empecé el doctorado, pues me enteré de la importancia del ácido fólico. Todo el mundo lo conocemos de que porque es para las mujeres embarazadas, ¿no? Pero pues la verdad lo necesitamos todos, los niños, los adultos y las personas de la tercera edad, todos. Nosotros el ácido fólico lo consumimos, lo transformamos en vitaminas y sirve para que generemos proteínas, para que generemos nuestro DNA, nuestro genoma. También parte de las moléculas que lo componen vienen de ahí. Entonces cuando nos falta pueden suceder muchas cosas, desde defectos de nacimiento, que es lo que más se conoce, por eso consumir la cantidad de vitamina necesaria, pero también está asociado con enfermedades cardiovasculares, cierto tipo de cánceres y también en personas de edad avanzada con defectos cognitivos. ¿Sí? O sea, sí hay muchos aspectos, y esto es factor de riesgo, no es de que de seguro va a dar, pero es un riesgo, ¿no? Entonces, sí se empieza a ver la importancia de tener pues esa buena nutrición, ¿no? Mi trabajo de doctorado fue precisamente a aplicar el conocimiento que se estaba generando en el laboratorio donde yo trabajaba y trabajar con tomate. Lo que le llamamos en ciencia es hacer prueba de concepto. Prueba de concepto es
generar la planta, pero no para que enseguida la vaya a consumir alguien, sino para saber si se puede hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en mi trabajo, lo que hicimos con tomate fue ponerle 2 genes para que la planta produjera más ácido fólico. Y al final de mi doctorado hicimos que el fruto, solamente pasa en tener 25 veces más ácido fólico que el normal. Y con eso, con 100 gramos, tenía lo suficiente para una mujer embarazada, ¿no? Entonces, eso lo publicamos en el 2007, y sí fue súper exitoso, estábamos todos muy contentos porque la prueba de concepto decía que la planta sí era capaz de hacerlo, ¿no? Porque eso es lo primerito, ver si tiene la capacidad. Y ya de ahí empezamos a aprender más cosas. Ya yo me regreso a México y digo, bueno, pues ahora qué voy a hacer de mi vida, ya investigando de manera independiente, y decidí trabajar con frijol, porque creo que el frijol es un excelente vehículo para darle nutrientes a la población en general y a la población en México, en Latinoamérica y también en África, porque sí es muy consumido por las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezo yo a pensar, bueno, si le meto genes al frijol, ¿a dónde me va a llevar esto? Todo mundo hemos oído que los transgénicos son malos, etcétera y demás. El llevar un transgénico a que lo consumamos cuesta muchísimos años y muchísimo dinero, pero de todos modos decidí hacerlo porque también otra vez prueba de concepto. Primero tengo que averiguar si el grano de frijol, que es muy diferente a un fruto de tomate, es capaz de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, esa parte de mi investigación va dirigida ahorita a probar que en el grano de frijol se puede acumular mucha vitamina, así como lo pudo acumular el tomate. En eso llevo ahorita 11 años. Pero por otro lado dije, también hay que ser prácticos. Tenemos que no solamente consumimos frijol. Entonces también decidí tener otra parte de investigación en la cual va con los frutos que más consumimos. Me centré mucho en papaya, en plátano y en aguacate. ¿Por qué? Porque son productos agrícolas muy importantes en México. México es el segundo productor de papaya a nivel mundial, el primer productor de aguacate, y también me parece que es quinto en plátano, ¿no? O sea, son productos agrícolas importantes, pero además son productos que nosotros consumimos de manera muy cotidiana, ¿no? Entonces, en esa área primero es pues averiguar cuántas vitaminas tienen, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, la papaya, la Maradol, que es aquí la más popular en México, está llena de vitaminas. O sea, tiene más vitamina C que la naranja, tiene más licopeno, que es lo rojo del tomate, tiene más licopeno que el tomate, por eso ustedes la ven así rojo, tiene mucha provitamina A, y también de ácido fólico tiene una cantidad bastante decente, ¿no? Entonces aquí la idea con los frutos es ver, bueno, ¿qué le pasa al fruto desde que lo cosechas hasta que está en la mesa? ¿Sí? En el caso de los frutos se tienen que cosechar verdes, porque si no, no se pueden manejar. Entonces esos se cosechan verdes, llegan al almacén, a las tiendas ya, y en el momento en que son requeridos en anaquel, se hace que se madure muy rápido, y eso es el legazaetileno. No sé si lo hayan oído, eso siempre se hace. El etileno es una hormona que hace natural la planta, nada más que en este caso pues se le pone a propósito para que se vaya más rápido, para que estén en anaquel y se vean bonitas los frutos y demás. Entonces,
y se almacenan a ciertas temperaturas, humedad, etcétera. Entonces, también parte de mi investigación es, bueno, todos esos, ¿qué le pasa a las vitaminas? En el caso, a mi vitamina de interés, al ácido fólico, durante todo este proceso. Y ese conocimiento es bueno tenerlo porque así podemos de repente ver, que el público en general se entere, y otra, ver qué cambios le podemos hacer para que se genere más o se estabilice la vitamina. En este caso del etileno tuvimos resultados bien intrigantes, porque por ejemplo, le baja un poco el ácido fólico a la papaya, pero se lo sube al tomate y al plátano. Es más, el plátano mientras más negrito, más ácido fólico, ¿sí? Entonces, todo eso es algo que no podemos generalizar, pero entonces decimos, bueno, de las otras frutas tenemos que también ir a averiguar y también decirle al consumidor. Cuando yo a algunos productores de cadenas comerciales les dije que el plátano, mientras más maduro y más gaseado, le iba mejor en contenido de vitaminas, me dijeron, no, es que eso es una información súper buena, porque nosotros, hay algunos de nosotros, si tiene puntitos el plátano ya no lo queremos porque se ve feito, ¿no? Y pues resulta que mientras más maduro, pues más contenido de la vitamina tiene, ¿no? Entonces eso es algo que puede servir también para aumentar el consumo de frutos que, si nadie los quiere, se desperdician, que también eso es parte, en cuestión de seguridad alimenticia, es una problemática muy fuerte, ¿no? Todo el desperdicio de alimentos, porque o ya no se ven bonitos o porque están un poquito más aguaditos de lo que no, aunque sepan bien, ¿no? Entonces, en esa parte de mi investigación, pues precisamente va dirigida a dar tips y a dar conocimiento, pues a más corto plazo, ¿no? El aguacate, por ejemplo, tiene más ácido fólico que la espinaca. La espinaca es de lo que más tiene, ¿no? El aguacate también es un fruto que es súper denso en nutrientes, así le llamamos, es muy denso, porque en una porción nosotros podemos llegar a tener mucha más contenido de vitaminas que en una porción de algún alimento procesado o de algo que no sea tan nutritivo, ¿no? En el caso del frijol, transformar genéticamente frijol es muy complicado. Solamente había un investigador en el mundo que había podido hacerlo, ¿no? En Brasil. Entonces, cuando yo empecé el proyecto, dije, no, tengo que hacer mi prueba de concepto, tengo que ver si tiene potencial el frijol, ¿no? Mandé a mi estudiante para allá. Entonces nosotros fuimos el segundo laboratorio en el mundo y el primero en México el poder transformar frijol. Le pusimos un gen, aumentamos casi 4 veces la cantidad, la cantidad de ácido fólico. Sabemos que requerimos el segundo, nada más que es muy difícil. Ahí están mis estudiantes ahorita en eso, todavía nos falta como unos 2 años. Así son de largos de repente de los procesos, pero sí creemos que vamos a poder lograr altos contenidos. En el caso del frijol también, en lo que nos estamos fijando es en lo que le pasa a la vitamina cuando cosechamos, entre que se cosecha y entre que está en el súper. Mínimo son 6 meses de almacenamiento, si no es que más, por lo general. Cuando se cosechan los granos de frijol, lo que se hace, se cosechan, se secan a una humedad relativa de alrededor de 12 y de ahí se almacenan hasta que convenga por precio vender. Entonces el almacén es más o menos como 6 meses. Entonces, al mismo tiempo que estamos haciendo todo lo demás, también decimos, tenemos que averiguar qué le pasa a la vitamina en el almacenamiento. ¿Y qué le pasa si está almacenada en Sinaloa a altas temperaturas y altas humedades, o que está almacenado aquí en el Bajío a temperaturas templadas y a humedades bajas, ¿no?
Y ya hemos tenido algunos resultados y resulta que sí hay bastante, o sea, sí hay diferencias entre si estuviera símil de Sinaloa o símil del Bajío, ¿no? Todo esto que estamos haciendo nos va dando ideas. No vamos a poder cambiar las condiciones de almacenamiento. O sea, no podemos decirles, no, fíjate que lo necesitas refrigerar o fíjate que necesitas, porque es una inversión muy fuerte. Pero el poderlo conocer sí nos va a decir de repente, el frijol pinto aguanta mucho más, o el frijol negro, o tal variedad, y da ideas también para hacer mejoramiento convencional. Aquí el proyecto que tenemos de frijol es a largo plazo, en el sentido que nosotros lo que queremos hacer es generar una variedad en que tenga alto contenido de ácido fólico, y ya que andamos en eso, pues alto contenido de algunos otros nutrientes. Hay, por ejemplo, hay investigaciones en Colombia en donde sí tienen variedades de frijol que tienen alto contenido de hierro y de zinc, ¿sí? Que son también minerales muy importantes en la dieta. La deficiencia del hierro afecta a millones y millones de personas, es la deficiencia más prevalente a nivel mundial. Y por un ejemplo nada más, es algunos de nosotros o conocemos o hemos estado anémicos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y eso es por deficiencia de hierro. Entonces es la más prevalente a nivel mundial. Entonces aquí la idea, los que trabajamos con biofortificación, la idea que tenemos es, bueno, si Colombia genera algo que vaya con hierro, yo genero algo que vaya con ácido fólico y demás, conocemos cómo es el proceso, después lo podemos aplicar eventualmente para que tener una variedad de frijol que pueda ser sembrada por mexicanos y consumida por mexicanos, que tenga lo que de vitaminas y minerales, lo que en una porción lo que necesitamos al día. Esa es así como que nuestra meta final. ¿Cuál es mi meta final? Que 100 gramos de frijol cocido, porque aparte cuando se cuece los frijoles, la mayoría del ácido fólico se va al caldito, así que tómense el caldito. Entonces, sí, la idea es hacer que la planta produzca en la semilla cantidades lo suficientemente grandes para que aguanten almacenamiento, aguanten cocción, y a la hora de consumirlo pueda ser adquirido todo lo que se necesite en el día en una porción de 100 gramos. Esa es así la meta que siempre vemos al final, ¿no? Entonces, en esta línea de investigación, nosotros debemos de tomar en cuenta muchos factores, y también sí debemos de siempre tener nuestra meta hasta el final, porque si de repente les digo, no, pues llevo 12 años en esto, y pero bueno, no, ya llevo más, llevo como 16, y probablemente necesite otros 10, ¿no? O 15. Entonces me pueden decir, o sea, ¿cómo vives todos los días, no? Pero si uno tiene la meta al final y sabe que, bueno, a lo mejor la voy a conllevar, pero todo el conocimiento que estamos generando va dirigido a llegar allá. Hay veces que el conocimiento que genero le sirve a quien está trabajando en lo mismo, pero en Bélgica con arroz, ¿no? Porque dije, tú viste esto en frijol, déjamelo, yo se lo busco en arroz, ¿no? Esa es la manera en la que, comunicando la ciencia, también podemos hacer que se avance un poquito más globalmente, ¿no? En temas de biofortificación, el ejemplo más famoso, no sé si ustedes los conozcan, pero yo espero que en los próximos meses o años si oigan de él, es el arroz dorado, el golden rice. El golden rice fue generado en Bélgica, en Europa, y se llama golden rice porque pues es amarillo, y bueno, ya la última versión ya es el color de la casa, es casi naranjita. Y
lo que hacen los investigadores es decir, vamos a hacer que el arroz, que el granito de arroz produzca carotenos, que es provitamina A. Los carotenos, que es también lo que tiene la papaya, lo que tiene la zanahoria, el tomate. Cuando nosotros los consumimos, un caroteno es de este tamaño, nuestro cuerpo lo parte a la mitad y lo convierte en vitamina A, en retinol. Entonces, todos esos compuestos de color amarillo, naranja y rojo, cuando los consumimos, los hacemos vitamina A. Y en Asia hay un problema muy, muy grave de deficiencia de vitamina A que ocasiona ceguera y muerte en niños en bastantes cantidades. Entonces, obviamente, Asia pues elige el vehículo por excelencia es el arroz. El arroz no hace carotenos para nada y eso es bien fácil saber porque está blanco, ¿sí? Entonces, el trabajo que se hace es precisamente hacer que acumule carotenos y ese cultivo sí está ahorita muy cerca ya de ser liberado, muy probablemente en Filipinas. Ha tenido mucha controversia y demás en cuestión de grupos que no quieren que se liberen, pero es completamente seguro, se han hecho todas las pruebas y tiene un gran potencial de aliviar deficiencias vitamínicas, que además lo que todo mundo queremos al final del día es que el niño esté bien nutrido, ¿sí? Entonces, ese probablemente, pues cuando ustedes en el futuro oigan Golden Rice, fíjense tantito, y yo espero que en algunos años, o espero antes, ya pueda ser liberado y se empiecen entonces a ver los beneficios de tener este tipo de cultivos, ¿no? Y les digo, son esfuerzos de muchos años generar una variedad nueva del método que sea. Son trabajos de largo plazo, pero sí estoy convencida de que es algo muy importante porque cada vez somos más y cada vez hay menos tierra que se siembre. Entonces nosotros necesitamos tener el alimento con más nutrientes para que con una porción podamos tener lo que necesitamos en el día, ¿sí? Entonces, es por eso que mis líneas de investigación, absolutamente todas van dirigidas a eso. A mí lo que me encanta es conocer cómo funciona la célula, la planta, ¿no? O sea, eso es lo que a mí como científica me encanta conocer. Pero aquí el chiste también es no quedarse en ese de conocer, sino de que lo que conozca, lo que vaya conociendo sirva para algo, ¿no? Y en el caso, lo que yo por mera casualidad, porque les digo, a la maestría, al doctorado caí de puro, o sea, yo no sabía lo que iba, pero caí en el área de plantas y caí en el área de metabolismo de vitaminas. Y realmente yo creo que no pude caer en un área mejor porque yo sí estoy convencida de que para poder romper un círculo de pobreza, el niño tiene que estar bien educado y bien nutrido, porque sin nutrición no se va a poder aprender. Y apenas así se va a poder tener acceso a mejores trabajos y romper ese círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que sí, a través de mejor nutrición y una educación es como podemos avanzar y pues es lo que me mueve, ¿no? Y es lo que espero que también mueva a mis estudiantes que trabajan conmigo, ¿no? Entonces a eso es a lo que me dedico. Bien, muchas gracias, Rocío. Pues hacemos la pausa que dijimos. Si alguien se quiere servir más café, volvemos en 5 minutos. Para esta sesión de preguntas, los que vayan a preguntar más o menos, bueno, ya conocen la dinámica, algunos levantan la mano, se van a acercar con ustedes y lo importante aquí es que no separen el micrófono de su voz, de su boca, ¿sí? Porque se está grabando, se está transmitiendo y es importante
esa cuestión, ¿sí? Voy a señalar acá a mi izquierda uno de los micrófonos, ¿sí? Allá los pueden buscar. Hay también preguntas del público en internet, en redes sociales. ¿Empezamos con una de esas? Sí. Bueno, adelante. Bueno, a través de la transmisión en YouTube, Lorena Chávez pregunta: cuando la cáscara del plátano está muy negra, al congelarlo o deshidratarlo ya sin cáscara, ¿sigue conservando las propiedades del ácido fólico? Y Miriam Celedón al respecto tiene la misma duda y dice que deshidratado podría ser una buena opción. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que mencioné mencioné la cáscara para dar una idea del grado de madurez, ¿no? O sea, lo que nosotros medimos fue el fruto, o sea, no la cáscara, ¿sí? Por lo general en el plátano, como uno se da cuenta qué tan maduro está, es por la consistencia, pero también el color de la cáscara, ¿no? Pero el análisis que hicimos fue en el plátano, en el fruto, en la parte carnosa. No analizamos la cáscara. Seco. Hay que hacer el experimento. Sí, okay. Es que sí, esas son las cuestiones. O sea, por ejemplo, si decís, si lo seco, si lo congelo, si lo descongelo y demás, hay que hacerlo en el laboratorio y hacer la medición para poder saber lo que hemos ahorita, o sea, esas diferencias tan grandes que hemos visto entre las frutas nos indica que no podemos predecir y no podemos generalizar. De decir, si le haces a esta fruta esto de seguro, no, al plátano, mientras más maduro, mejor, ¿no? Y en cuestión de ácido fólico nada más, ¿sí? Entonces, todo eso sí es sí hay que generar el dato para poderlo decir, ¿no? Sí, adelante allá atrás. Hola, yo soy Bernardo Torres y no tengo nada que ver con la nutrición, nada más pero quiero preguntarle qué alimentos ayudan al cuerpo humano a desintoxicar los riñones, el hígado y el páncreas. Ay, ahí sí me pones pero es que desintoxicar así como que de qué, ahí está, sí me la pone un poquito difícil, porque sí tendría que ser así como que qué es lo que traen, ¿no? Que hay que, muchas veces si hay retención de líquidos por cuestión de riñón o demás, luego son alimentos que tengan propiedades diuréticas, ¿no? Como la jamaica, el perejil, etcétera. Pero todo eso sí está así es muy puntual y también depende de qué es lo que está acumulando el órgano, ¿no? Entonces sí, ahí sí, no podría yo con lo que yo conozco no podría tener una respuesta, lo siento. Buenas noches. Buenas Un gusto noches. tenerla aquí. Muchas gracias. Mi profesión, soy médico biofísico cuántico y pues más o menos hablamos un poquito el idioma. Me interesó mucho la investigación que hiciste del orégano. Quería preguntarte qué tipo de orégano, si es el europeo, el que estás haciendo la investigación. Sí. Y hablas de que tú descubriste pues que el ácido fólico que en tu investigación tenía que ver mucho con el folato que se produce en el intestino. Yo te pregunto, yo he hecho investigación sobre el dengue y hay una gran respuesta con el orégano europeo para poder erradicar totalmente el dengue. Entonces, como sabemos que el ácido fólico en los folatos tiene una acción muy poderosa para poder, mi pregunta es, tus conocimientos que no son míos sino tuyos, ¿qué acción tiene a este nivel para poder erradicar sistémicamente al dengue? Bueno, esas fueron dos investigaciones separadas. Cuando hice la maestría la hice con aceite esencial de orégano, que es precisamente pues todos los compuestos que le dan ese
ese característico olor y sabor, ¿no? Precisamente la investigación que hice fue colectar oréganos del norte de la República para compararlos con lo reportado ya del orégano europeo, que por lo general es turco. Entonces depende de la región y depende además de qué tan árido no esté, es la calidad del aceite. Lo que yo hice precisamente fue medir, caracterizar los compuestos que tiene el aceite. Y hay un compuesto en particular que es el que le da el valor al aceite, que se llama carbacrol. Y ese, mientras más alto, más vale, y además yo me fijé que había más capacidad antimicrobiana. Es de la familia de monoterpenos. Y esta investigación que haces, que es muy interesante por cómo ha estado pues la epidemia en México, ¿qué tipo de orégano fue el que descubriste esto? ¿En qué región del país? Bueno, casi el mayor descubrimiento que hicimos, porque estábamos trabajando con productores de orégano, era que el orégano silvestre tenía, el orégano silvestre tenía mucha mejor calidad que el orégano que se sometía bajo riego, porque como esos son compuestos de estrés. Soy yo, ¿no, verdad? ¿Es este micrófono? Sí. ¿Sí me escuchó? Ah, ok. Sí, como son compuestos de estrés, si la planta está súper a gusto, pues no los empieza… no… Ah, ok. Sí, entonces la planta no los hace en la calidad y concentraciones adecuadas, ¿no? Entonces ahí los que venían de monte, etcétera, en general venían con alta concentración de ese compuesto en particular, que es por lo general el que le da, es el principal que le da esa capacidad antimicrobiana, antifúngica, y probablemente es el que, si se ha observado algo con cuestión de dengue, probablemente sea. No sabría decirlo tan así. ¿El compuesto? Carbacrol. Sí, yo creo que sí. Tenemos más preguntas a través de la transmisión de YouTube. José Aro nos comenta: menciona que busca generar alimentos que con una sola porción cubran la necesidad diaria, pero ¿qué pasaría con las comidas que se recomiendan al día? En este caso, es decir, ¿qué pasa con las 4 o 5 comidas que se recomiendan? Y también nos pregunta que por qué la gente sataniza tanto los transgénicos si actualmente existen distintas plantas o cultivos que realmente han sido benéficas para la sociedad. Bueno, sí, yo creo que es bastante importante aclarar las dos cosas. Sí, cuando yo me refiero a cantidad de nutriente en una porción, me estoy refiriendo a vitaminas y minerales, a los micronutrientes. No me estoy refiriendo a carbohidratos y a proteínas. Aquí lo que… esa es nuestra meta final, el que en una porción asegures, y aquí estamos hablando de seguridad, asegures que tienes lo mínimo que necesitan de vitaminas y minerales. Y eso para, si hay una región muy pobre en que es lo único que comes, que puedas tener esa nutrición del micronutriente. O sea, le llamamos micronutrientes a las vitaminas y a los minerales. Entonces, a eso va dirigido. Nosotros no, en esa porción no cabe la necesidad energética y de proteína, en donde sí tenemos que estar teniendo nuestros alimentos balanceados y demás, ¿no? O sea, esta meta es exclusiva para
micronutrientes, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, yo en cuestión de alimentos transgénicos o de cultivos transgénicos, yo creo que aquí nos podemos pasar hasta mañana, porque es un tema muy amplio, muy controvertido, pero en donde también existe mucha desinformación. Los alimentos que hay en anaquel que vienen de transformación genética son los alimentos más estudiados del mundo, en el sentido de que, para que se den una idea, poder liberar una variedad de ese tipo requiere mínimo 15 años de investigación y entre 15 y 50 millones de dólares de inversión. ¿Por qué? Porque una vez que se genera, se tienen que palomear dos áreas. Se tiene que asegurar que, ahora sí, perdón, pero que sea seguro para el ser humano, y de ahí se hacen las mismas pruebas que se le hace un fármaco. Y nosotros sabemos y más o menos esos son los años que se tardan en generar y probar un fármaco. ¿Sí? Entonces, lo mismo que se le hace un fármaco, primero en animales, primero en células, luego en animales, luego en ciertas poblaciones y demás, y con un montón de permisos, todo eso se tiene que ver para ese alimento. Por otro lado, también se tiene que hacer un check que esa planta sobreviva en campo, tenga buenos rendimientos, no sea susceptible a plagas, que un agricultor esté dispuesto a sembrarla porque va a ganar de ahí. Entonces, imagínense todo lo que conlleva ese proceso. Entonces, a la hora que lo tengo en el plato, ya el otro alimento que tengo en el plato, que viene de evolución y demás, a nadie le ha hecho esas pruebas, se los aseguro, ¿no? O sea, y pues aquí estamos todos bien. Entonces, en este sentido, en ciencia, yo sí les puedo decir que a estos alimentos llevan el mismo proceso de liberación de un fármaco. Entonces, son alimentos seguros. Aquí la cuestión es que hay desinformación, y la primera generación de estos alimentos, la bondad que tenían era una bondad agrícola. Es una resistencia a un herbicida, una resistencia a una plaga, y pues si yo los compro en el súper, para mí no hay diferencia, ¿sí? Entonces, para mí es bien fácil decir, pues mejor compro el que no me hayan dicho cosas malas de él, ¿no? Ahorita es la segunda generación que se viene, por eso les hablo del Golden Rice y demás. Ahí el beneficio, la primera generación es beneficio para el agricultor y eventualmente beneficio para uno, porque puede llegar a estar un poco más barato. Pero cuando estamos hablando de nutrientes, ese cambio que se está haciendo sí va en beneficio al consumidor, ¿sí? Ahí sí va en beneficio a mejorar la nutrición de quien lo está consumiendo, ¿no? Entonces, todavía no sale ninguno, esperemos que el Golden Rice sea el primero. Hay otras compañías que están trabajando también, por ejemplo, aumentar cantidad de omega 3 en las semillas para que el aceite salga con más omega 3, que en cuestión de salud de lípidos, el omega 3 sí está probado que es bastante bueno para nuestro metabolismo de lípidos. Entonces, hay otra investigadora, por ejemplo, que está trabajando en Inglaterra, que hace tomates morados. Lo morado son antocianinas, y las antocianinas son compuestos, es lo que tiene la uva, lo que tiene, por ejemplo, la cebolla morada o la col. Esos compuestos tienen capacidad antioxidante. Casi todo lo que tiene capacidad antioxidante, cuando uno lo consume, puede llegar a ser benéfico, ¿no? Entonces, aquí se está también trabajando en hacer y esos tomates se ven así púrpuras, se ven súper morados, ¿no?
Y ya se comprobó que si se le da, por ejemplo, a ratas que tienen propensión a cáncer, viven un poco más que las que no se le dieron el tomate, ¿no? Esa fue la prueba, la evidencia que sacó que hay potencial de que sea bueno, ¿no? Entonces, todos estos cambios ahorita que se están haciendo sí están pensados en que lleguen a tener un beneficio a la salud. Entonces, yo en ese sentido tengo algo de esperanza de que eventualmente, cuando se vea el beneficio, pueda empezar poco a poco a cambiar la percepción, porque es asunto de percepción. Luego lo que nosotros tenemos, pero sí, cambiar, lo más difícil que hay en el mundo es cambiar la percepción de alguien. Ya cuando a uno lo convencen de algo, desconvencerlo a uno es bien difícil. Entonces, yo espero que con eso la percepción poco a poco vaya cambiando, ¿no? Buenas noches, doctora Rocío. Buenas noches. Mi pregunta que quiero hacerle es en el sentido que esperemos que ojalá que su frijol mejorado, fortificado, en menos de un año esté. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a México como país y organización, si está preparado para hacer una comercialización? Lo que viene después de, porque no dudo que la capacidad científica la tenemos, pero el paso grande de… Sí, eso es sí, toca usted un punto importante y bastante complejo, en el sentido de uno como investigador de universidad, como un simple mortal, avanzar una variedad es súper difícil. Nada más hay 2 ejemplos en el mundo. Todos los demás son las empresas transnacionales. ¿Y por qué? Pues por esos $50 millones que cuesta. Y la cantidad de gente, de tiempo y demás, ¿no? Aquí cuando uno hace estas investigaciones, uno tiene que poner varias metas. O sea, si nosotros nomás nos fijamos en la final, nos agobiamos, ¿no? Entonces, primero es prueba de concepto y demás, ver otras alternativas, y así va uno avanzando, porque sí se necesita una inversión muy fuerte y apoyos de todo tipo, tanto apoyos externos como apoyos gubernamentales y demás, para poder hacer esto. Los 2 ejemplos de los que yo hablo es el frijol, que precisamente el colaborador que nos enseñó cómo transformar generó en Brasil, y ahí fue una iniciativa gubernamental súper fuerte. Y el otro ejemplo es la papaya hawaiana. La papaya hawaiana estaba siendo muy susceptible a un virus, tan susceptible que se iba a erradicar de Hawái si no se hacía algo. Entonces fue la Universidad de Hawái, más un montón de apoyo gubernamental de Estados Unidos, para poder generar esa variedad, esa no la tenemos aquí en México, porque nosotros con la Maradol tenemos suficientes, nosotros no importamos esa, pero es la Rainbow, la papaya Rainbow. Esa uno se la encuentra en Hawái, es así más chiquita, es del tipo amarillo. Y así fue como se salvó la industria de papaya en Estados Unidos. Sí, son los únicos 2 ejemplos que hay de variedades genéticamente modificadas que no vienen de industria, porque apenas la industria tiene el fondeo y la capacidad de llegar a eso, ¿no? Porque uno genera la planta y después hay que, por ejemplo, el arroz dorado se generó una vez en Europa, y si es en Filipinas, entonces se tiene que hacer cruzas con las variedades de Filipinas.
que son las que consume la gente de ahí, las que siembran ahí, las que están aclimatadas ahí. Entonces, todo eso conlleva años, ¿sí? Entonces, sí, eso por eso yo lo veo así, eso es así como que meta final, largo plazo, y pues ahorita estamos pasando así, paso por paso, tratando de avanzar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la plática. Mi nombre es Francisco Javier Berumen y quisiera ver si pudiera como comentarnos acerca de este proceso de adición de un gen. Yo hasta donde recuerdo cuando estudiaba había por ejemplo un proceso de hibridación en donde, digamos, por poner un ejemplo, había un maíz que tenía cierta característica y otro maíz que tenía otra característica, y entonces a través, o sea, como de ir mezclando el polen, se iba generando como una variedad más resistente, luego se volvía a seleccionar de ahí y luego se volvía a mezclar, o sea, con la característica que se deseaba del maíz. Y bueno, este proceso de hibridación llevaba aproximadamente 14 años para lograr un maíz híbrido o algo así, como más con la característica que se deseaba, pero era, digamos, o sea, fenotípicamente se tenía que advertir, o sea, que tenía esta característica. No había, por ejemplo, un proceso que recuerdo que se llamaba emasculación en el trigo para lograr, o sea, como las características que se deseaban. Pero luego, según entendía yo, creo que había un proceso para acelerar y lograr, o sea, variedades nuevas a través, o sea, del uso de cobalto 60 o algunos cuestiones de estas ya que tenían más que ver con radiación. Y pues sí es, o sea, como bastante intrigante cómo logran genéticamente adicionar este gen para lograr como esta mejora. Entonces, si pudiera comentarnos, se lo agradecería. Sí, no, claro que sí. Sí, también es un punto muy importante, muy interesante, en el sentido que sí, lo primero que usted escribió, pues es el mejoramiento convencional. Cuando nosotros tenemos una planta que tiene muy buen rendimiento, pero tenemos otra que es susceptible a la plaga, que es la que me está pegando, ¿no? Entonces, esas se cruzan, o sea, se toma el polen de una y se pone a la otra. Cuando hacemos nosotros esa cruza, el hijo tiene, como en todo, tiene la mitad del genoma de una planta y la mitad de otro. Entonces, de ahí se generan un montón de lo que le llamamos progenie y se escoge la que tiene las características que tenemos. Pero ese proceso tiene que hacerse muchas veces porque nosotros no sabemos en qué lugar del genoma están los genes que le dan la resistencia. O sea, simplemente lo hacemos por esa selección y eso es lo que se tarda uno, ¿no? Hace décadas surgió también lo de la radiación y esas plantas no fueron criticadas, pero sí, la radiación lo que induce son mutaciones. Son mutaciones en todo el genoma, algunas de esas mutaciones van a ser convenientes. Entonces, y después eso se tiene que limpiar, ¿no? Lo que se hace cuando se transforma genéticamente es que, por ejemplo, para lo que yo estoy haciendo lo que hice con tomate, lo que estoy haciendo con frijoles, yo ya sé qué gen, o sea, nosotros tenemos nuestro genoma, o sea, que es todo nuestro DNA. Parte del DNA son genes. Un gen es lo que después se va a convertir en proteína que va a hacer algo, ¿sí? Entonces, parte de la investigación que nosotros hacemos es saber qué genes son los que hacen proteínas que producen la vitamina. Entonces, cuando uno ya tiene ese conocimiento, uno ya sabe exactamente qué sección. Entonces, de los 3,000 millones de pares de bases o de los miles de millones de pares de bases que tiene un genoma, sabemos que 3,000 bases
van a ser esa proteína que me va a producir más ácido fólico. Entonces yo tomo esas 3000 bases y las inserto en el genoma, que al final es insertar un 0.00 o algo % del genoma. O sea, cuando nosotros hacemos una cruza es la mitad de uno con la mitad de otro. Cuando yo transformo de uno, nada más agrego una sección súper pequeñita, pero esa sección, la diferencia es que yo ya la súper conozco y yo ya sé que me va a dar una proteína que me va a producir esto, ¿sí? Entonces, esa es la manera que la hacemos. Claro, de ahí se producen plantas, de esas plantas luego otra vez se vuelven a cruzar un poco y se le hacen todas los análisis que mencioné, ¿no? Pero sí, lo que se hace es que se introduce ese fragmento. Y sí, hay dos maneras, en plantas hay dos maneras de introducirlo. Con un bichito que se llama Agrobacterium tumefaciens, que ese a nosotros no nos hace nada, pero ese bichito evolucionó para pasarle genes a las plantas. Entonces lo utilizamos como vector. Y la otra forma es la que se llama bombardeo. Bombardeamos esos pedacitos de genes, los ponemos en partículas de oro, de tungsteno, micropartículas, y realmente sí lo que se hace es bombardear. O sea, se aceleran muchísimo para que penetren el tejido, lleguen al núcleo, entren, suelten y de ahí se integren, ¿no? Pero todas esas, por ejemplo, ya ahorita tenemos la tecnología para saber en qué sitio del genoma cayó, si no cayó en medio de un gen importante, o sea, todo eso, por eso generamos muchas para solamente escoger la buena, o el set de 3 buenas o de 12 buenas para después ver si están bien en campo, ¿no? Entonces, de esa manera, ahorita ya la tecnología que tenemos sí es como, sí se puede hacer la inserción de manera, haciendo el símil como quirúrgica, ¿no? ¿Sí? Hola, soy Vera Camarena, estudio Ingeniería de Alimentos y mediante el proceso dijiste que se procuró modificar para que se incrementaran los niveles de ácido fólico. Ajá. También se han realizado investigaciones para ver si se puede incrementar alguna otra vitamina, mineral o algún otro aspecto que se pueda mejorar. Sí, por ejemplo, el Golden Rice es para provitamina A. También hay investigaciones para tiamina, para aumentar el contenido de tiamina. Para aumentar el contenido de minerales, el mineral pues es un compuesto que la planta absorbe. Entonces ahí es un poco más difícil en el sentido de lo que se tiene que averiguar es ver qué proteínas son las que hacen que la planta chupe el mineral y lo lleve hasta la parte que nosotros nos consumimos. Ahí todavía casi hay muy poquito, ¿no? Pero sí puede haber maneras de aumentar la cantidad, por ejemplo, de hierro y de zinc, si se pueden conocer los transportadores de las plantas que del suelo lo pasan hasta la parte comestible. Déjame pensar otra vitamina. Hay un maíz que se generó ahorita que tiene más ácido fólico, más vitamina C también, que es el ácido ascórbico. También con vitamina C se está trabajando. Esos son los que ahorita se me vienen a la mente. 2 del complejo. También hay investigaciones sobre sobre tocoferol con vitamina E. Sí. Les recuerdo mantener el micrófono bien pegado a su cara para que se oiga bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo Sierra y tengo 2 preguntas para usted, doctora. Sí. La primera es, me llamó mucho la atención la historia personal de cómo de pronto descubrió tu vocación en el sentido de estudiar las plantas.
Y aquí quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿qué haría falta para que en un país como el nuestro pudiera ayudarse a los estudiantes, de los cuales estoy seguro hay mucho talento, para que no tengan que esperar la oportunidad de irse a Florida, por ejemplo, en tu caso, sino para poder ayudarles a determinar esa vocación y hacerlos que pronto encuentren los lugares donde puedan ser pues la diferencia, ¿no?, en términos de investigación, de educación, etcétera, etcétera. ¿Qué hace falta en México para poder ubicar a estos estudiantes? La segunda pregunta es relacionada a esta colaboración que también me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Existe o no existe, o en qué medida existe en el mundo de la investigación? Nos hablabas de que hay una importante inversión y por lo tanto las empresas privadas quizás sean los que hacen mayor investigación que las universidades, el caso tuyo. Pero ¿qué tanta interacción hay? Este conocimiento, estos descubrimientos y estos avances que se realizan por parte de investigadores universitarios, ¿se ayudan de los otros investigadores o son enormemente envidiosos y dicen, no, pues yo tengo mis canicas, ahí tú juegas tu partido solita? Y siguiendo con esa misma línea, ¿qué pasa con el contexto universitario en el resto del mundo? Es decir, a lo mejor con la industria privada es una cosa, pero con el resto de las universidades del mundo, ¿qué tanta colaboración hay? Me gustaría que nos ilustraras un poquito de eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta, pues foros así, yo creo que en México hay oportunidades de hacer posgrado, o sea, tenemos maestrías, tenemos doctorados y tenemos un posgrado de alta calidad en ciencias. El chiste es que quieran entrar los chavos. Yo he notado cómo de repente al científico se nos ve como Pinky Cerebro, el científico loco que está, o sea, no se nos pone en un contexto de que es alguien que está haciendo investigación para mejorar algo, ¿no? De entrada, ¿no? A mí, yo estoy trabajando en generar videos de divulgación científica en cuestión de genética, genomas, biotecnología y demás para niños, con caricaturas y demás, porque, para decirlo, un niño, un joven no ve cool, no ve padre ser científico. O sea, no es algo que precisamente por los tiempos, no sé si son los tiempos que estamos viviendo y demás. Entonces, yo creo que de entrada a la niñez sí se le debe de ver esta labor como una labor súper emocionante, una labor entretenida, una labor de lo que uno puede vivir, y también ser normal, ir al súper y demás, ¿no? Entonces, de inicio, o sea, en el país hay oportunidades de posgrado, hay maestrías y doctorados de alta calidad, tenemos estudiantes buenos, pero sí, los posgrados sí ahorita, o sea, necesitamos divulgación y necesitamos también que el chico que se está graduando tenga ganas de dedicarle unos 6 años de su vida a estar en maestría y doctorado para después ser investigador, ¿no? O sea, ahí también luego es donde el chico luego lo piensa 30 veces, ¿no? Somos pocos investigadores, o sea, somos el 1% o somos muy menos en el país, ¿no? También se necesitan más plazas de investigadores,
y demás es todo así un círculo, pero yo sí estoy convencida que se tiene que empezar desde la primaria, hablar de ciencia y a inculcar los términos científicos y demás. Nosotros hacemos esas caricaturas explicamos qué es el genoma y demás para niños de quinto y demás, y les hacemos así como un juego para ver si le captaron y salen de ahí hablando de los contenidos de la célula son unas esponjas. O sea, yo creo que hay que introducir todo eso desde edades tempranas. Esa era la primera pregunta. La otra era la interacción, sí. Sí interaccionamos, o sea, como se manejan, como nos manejamos en la ciencia es, si no publicas no eres nadie. Entonces, lo que yo averiguo, o sea, yo aquí les puedo decir, el plátano negrito tiene más ácido fólico, ¿no? Y ustedes son muy buena gente porque me creen, pero para que científicamente yo pueda decir eso, yo tengo que escribir un artículo científico, dar la evidencia experimental, mandarlo a una revista de investigación. Ahí mínimo 3 investigadores lo revisan, me hacen preguntas, y hay veces que me lo rechazan, o hay veces que me dicen, ok, pero necesitas hacer este experimento para que me convenzas de que lo que tú dices está basado en evidencia, ¿sí? Entonces, esa es una manera de comunicar lo que nosotros hacemos, y a nosotros se nos mide por eso, ¿sí? Entonces, esa manera de comunicar tiene dos vías. Una, lo que está publicado, esas son revistas de arbitraje. Lo que está publicado en estas revistas es lo que ya está validado por un grupo de investigadores. Entonces, a eso se le cree. Pero además, a la hora que se publica, lo pueden ver otros investigadores, o lo pueden ver otros estudiantes o demás. Entonces, el conocimiento que uno generó puede ser utilizado por otros, ¿sí? ¿Cuándo no hacemos eso? Cuando queremos generar una patente. Sí, cuando queremos generar una patente, primero protegemos con una patente y después publicamos. Pero de todos modos publicamos, los investigadores de universidades. Las compañías son muy pocas las que publican, por lo general todas ellas se manejan con secreto, con secreto industrial. Sí hay muchos ejemplos de relación compañía-universidad. En México no hay tantos, pero por ejemplo en Alemania la mayor parte de la investigación se hace con esos tipos de convenios, ¿no? Ahí teniendo mucha visión, sí se puede generar muy buenos avances con dinero privado en manos de institución pública, ¿no? Nada más que se tiene que tener visión, se tiene que tener muy buenos abogados, se tiene que tener es un montón de cosas, pero sí hay muchos ejemplos. Y colaboración entre investigadores, sin ello no podemos vivir, porque lo que hacemos es tan especializado que en el momento en que necesitamos un experimento extra o que necesitamos pedir colaboración a alguien. Por eso, si ustedes bajan algún artículo científico, ustedes van a ver que tiene muchos autores y dices, ¡ay, cuánta gente! Y no, pues luego ahí es donde se ven las colaboraciones, porque si alguien me ayudó con un experimento en Brasil, él también va en el artículo, es parte de los autores, ¿no? O si yo le hago un experimento a un investigador de la Universidad de California, entonces yo y el estudiante o el postdoc que hizo el experimento también va. Entonces ahí se ve la colaboración, y en estas áreas de biología es indispensable. No podemos generar lo que queremos generar solamente en nuestro laboratorio, sí tenemos que pedir ayuda externa. Entonces eso es bastante común.
Sí, allá atrás, Silva. Sí, primero felicitarla y reconocer su fortaleza y constancia en todo esto, ¿no? Gracias. Gracias. No es que me inquiete, más bien es algo que no conozco. ¿Cuál es lo que usted prevé, si en 10 años o en el tiempo que usted considere que haya ya terminado esa línea de investigación del frijol tan esperada, yo creo que por tantos, ¿qué es lo que sigue? ¿Que el gobierno la tome? ¿Que la iniciativa privada la compre? ¿Cómo lo va a difundir? ¿Cómo los agricultores la van a sembrar o a cosechar? En fin, ¿qué es lo que sigue para que no se quede en una biblioteca o en algún centro, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, yo le calculo que siguen fácil como unos entre 5 y 8 años de investigación todavía, porque todavía no llegamos a la cantidad que queremos. O sea, ahorita aumentamos 3 veces, necesitamos aumentar, yo calculo que alrededor de unas 30 veces. ¿Por qué? Porque ahorita al mismo tiempo estamos haciendo las investigaciones, porque esas veces que les digo que aumenté es del frijolito recién salido de la vaina, sin cocer. Entonces, le tenemos que agregar el almacenaje y le tenemos que agregar la cocción. Entonces, averiguar todo eso, uno por lo general, uno lo cuenta, los tiempos uno los maneja con estudiantes. Necesito para averiguar eso como 2 estudiantes de maestría y un estudiante doctoral. Entonces, es lo que se llevan en graduar todos ellos. Entonces, ya que se tenga la cantidad que necesitamos y que sepamos que aguanta hasta que alguien se come el frijolito refrito, en ese momento ya decimos que la prueba de concepto está ok. Ahí viene entonces todo lo que se necesita. Ahí es donde, de ahí en adelante es donde se necesitarían inversiones mucho más fuertes, en el sentido de hacer todas las pruebas de seguridad alimenticia y de ver que es seguro en humano y que también aguanta en campo. ¿Sí? Y de ahí en adelante, ahí es donde se necesita mucha inversión. Yo como investigadora, yo puedo llegar a la prueba de concepto y en ese momento sí necesitaría inversionistas o sí necesitaría apoyo gubernamental. Por ejemplo, ahorita he tenido cierto apoyo gubernamental para estas investigaciones a través de CONACYT, ¿no? O sea, CONACYT sí me ha fondeado parte de estas investigaciones, también me las ha fondeado el mismo Tecnológico de Monterrey, ¿no? Pero ya en el punto de generación de la variedad y de que realmente se lleve con semilleros y demás, yo calculo que ese tipo de inversión o demás va a ser necesaria, yo creo como unos 8 años. Yo de aquí a 8 años no puedo prever, pero son cosas que uno busca. Yo esperaría que sí. O sea, pero también es parte del yo no estoy en el laboratorio, son mis estudiantes, ¿no? Yo estoy escribiendo propuestas, buscando dinero y escribiendo los artículos y demás. Yo estuve en el laboratorio mientras era estudiante, pero ahorita ya la labor de uno es dirigir las investigaciones, analizar los resultados, escribir los artículos, pero mucha parte de mi tiempo también se va en buscar dinero. O sea, y es a través… por ejemplo, lo gubernamental o demás, si es a través de proyectos de investigación, yo tengo que escribir mi propuesta, que mando al CONACYT
y esa me la evalúan también pares. Aquí en este negocio todo es evaluación de pares. Me lo evalúan otros investigadores y deciden si me lo aprueban y si me aprueban ese presupuesto y demás, ¿no? Y hasta que pasa todo eso, puedo yo tener acceso al fondeo. Entonces, sí, definitivamente yo voy a seguir buscando fondeo, ¿no? Ahorita el fondeo lo estoy haciendo para esta investigación básica aplicada. A la hora que sea generación de tecnología, ahí es donde sí se va a necesitar un fondeo mucho más fuerte para poder llegar a eso. Pero pues es parte del plan. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marian. Hola. Y yo tengo duda de lo que mencionabas, de si este alimento ya modificado tiene que crecer bajo unas condiciones específicas, ¿no? Entonces, o sea, pueden ser, o sea, puede que tenga el aguante de campo, sí, pero si cambiaran las condiciones o así, ¿habría algún problema con ese alimento modificado o si podría la especie evolucionar y cambiar? Sí, no, precisamente por eso es tan tardado generarlo, porque eso también lo debes de asegurar. O sea, por ejemplo, yo el frijol que transformo, el que puedo transformar es el frijol pinto, que allá en el norte no hay problema, súper bien, pero ahí te encargo que alguien se lo quiera comer en el sur, ¿sí? Una vez que uno genera, que yo genere esa variedad de pinto, ya modificada, que ya aguantó campo, porque es la que se siembra en el norte, etcétera. Si yo quiero que el frijol negro también tenga eso, ahí yo tengo que empezar a cruzar, porque también o por ejemplo, genero ese pinto, aguanta, pero pasan unos 5 años y ya se generó otra variedad con muchas mejores características de campo. Lo cruzamos. Por lo general, eso se llama retrocruza. Cuando tú cruzas una variedad uno con otra, es mitad del genoma con mitad. Si eso lo haces 6 veces, es mitad con mitad, y ya después 75-25, y ya después, y así vele contando. Si lo haces 6 veces, queda 99,999 con 1, y en ese 1% de la otra está la modificación. Entonces ya la característica agronómica es exactamente como la otra, pero el gen está presente, y entonces va a tener la mayor cantidad de vitamina de todos modos. Así es como, o sea, el chiste es generar esa, ya después se puede pasar a otras variedades. Eso también lo que hacen las compañías. Primero generan, por ejemplo, el maíz y ya después, dependiendo de a quién se lo vayan a vender, en qué país, lo pasan a las variedades elite, que son las que llamamos, que son las que aguantan en campo, tienen buenos rendimientos y demás, porque al final el cambio que sea que le hagas, al final lo tienes que poner en una variedad que sea resistente a plagas y que tenga alto rendimiento, porque si no, ningún agricultor la va a querer sembrar. Sí, pero hay maneras de hacer eso. Buenas noches, mi nombre es Natalie Guzmán, estudiante de nutrición, y bueno, se tocó un punto sobre la seguridad alimentaria. Y pensando en la meta futuro que se tiene sobre la investigación y haciendo una comparación con alimentos orgánicos, que se sabe que actualmente pues tienen un costo más elevado en el mercado, ¿qué tan accesible sería adquirir este alimento para la población, hablando económicamente? Depende de quién lo genere, ¿sí? Por ejemplo, el Golden Rice, que es lo que sucedió con el Golden Rice fue de que todas las compañías que participaron en su generación liberaron tecnología. Quiere decir que no van a cobrar regalías. Como eso es un proyecto humanitario, todo eso va para aliviar una deficiencia nutricional emergente en Asia. Entonces ahí se le va a dar al agricultor pues como se le da a cualquiera, ¿no? Si la variedad la genera una compañía transnacional, pues la compañía debe tener su ganancia, ¿no? Pero ahí también depende si también esa planta es resistente
plagas o demás, o sea, si aparte tiene mejores características agronómicas, entonces no te va a costar tanto más porque al agricultor no le tuvo que agregar tantas cosas, ¿sí? En cuestión de el cultivo orgánico es más caro porque es bajísimo en rendimiento, porque si no le pones fertilizantes, si no lo proteges tanto de plagas, y los fertilizantes que le pones son también orgánicos y demás, esas plantas producen 1/3 de lo que produce una fertilizada y con pesticidas y demás. Entonces, como produce nada más 1/3, te la venden 3 veces más cara, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia, ¿no? Depende de quién lo produzca. Las plantas que han sido producidas por ejemplo, la papaya de Hawái, pues era o eso o nada, y hasta donde yo sé me parece que cuesta lo mismo. Sí, aquí la inversión muy fuerte es generarlo. Una vez que generas esas variedades, pues ya después se comportan como cualquier otra, que precisamente a eso es a lo que vamos, de generar algo más nutritivo, que tenga buen comportamiento en campo, pues ya después disemina semilla. Sí, ya cuando tengan todos los permisos de liberación y demás, las cuestiones legales también son medio infinitas. Entonces sí, ahí depende de quién lo produzca, pero eso no quiere decir que vaya a tener muy altos costos. No creo que tenga más altos costos que un orgánico. Buenas noches. Oye, yo en mi casa germino el frijol antes de cocerlo. Al germinarlo, ¿se aumenta el ácido fólico o no? ¿Sí? Sí, y ahí sí puedo decir que sí, porque lo hicimos en el laboratorio. Cuando uno o no necesita así germinar, sino con que esté con poquita agua toda la noche, que luego lo que se hace para que se cueza más rápido, ahí lo que sucede es que se le está diciendo a la semilla, germina, y a la hora de germina debes de empezar a generar tejido, a producir muchas cosas, y la semilla necesita ácido fólico para hacer eso. Entonces, esa medición, eso sí lo puedo decir porque esa medición ya la hicimos, sí aumenta significativamente la cantidad cuando se hace eso primero y después se cuece. Sí, eso es bueno para… Y eso también, por ejemplo, se ha comprobado en trigo y demás. Sí es bueno. Sí es bueno remojar antes. Me parece que doblaba. Que yo me recuerdo es el doble. O sea, sí está bastante bien. La tendría que regresar, no se los puedo asegurar si es el doble o es un 50%, pero sí es… Estadísticamente sí nos dio. Al cocerlo no le doy en la torre a lo que ya… Sí, pero no a todo. Las pérdidas por cocción van entre un 30 y 50%. Entonces, ajá, exactamente. Pero mucho se va al caldito. Pues el caldito hay que… No, mejor esa misma. Le vamos a pasar el micrófono porque si no sé… Sí, acá sé si hay sí un nos orden comentan también. que si es con la misma agua de remojo. Les digo que sí, cuando se está remojando, es que por lo general lo que se hace es remojar con muy poquito, no con un chorro de agua para que no se vaya, es con muy poquito, y ya después… Sí, al final va a tener más cantidad porque se va a cocer más pronto, pero porque aparte el frijol per se empezó a producir un poco más en el Inter. ¿Sí? Hay una pregunta del público en internet, la pasamos por allá. Así es, José Aro nos pregunta, en tendencias de alimentos, ¿cuál cree que será el boom en los próximos años?
Bueno, yo creo que en los próximos años, más que boom, va a ser cómo vamos a producir con varios grados de más. Sí, ahorita el problema que se nos viene, que ya está aquí, que se nos viene en los siguientes 10 años, es el calentamiento global. Una subida de 2 grados centígrados hace que, por ejemplo, si suben 2 grados centígrados en la India no va a poder sembrar trigo. Sí. Entonces, esa es la urgencia de ahorita de todos los biólogos vegetales y demás, de que se vienen aumentos en temperaturas. Entonces, ahora que me preguntaban de que, bueno, y si cambian las condiciones y una planta ya no va a ser resistente, etcétera y demás, eso se va a venir para un montón de cultivos. Entonces, por eso también ahorita hay mucha investigación en cuestión de tolerancia a sequía, tolerancia a altas temperaturas y demás, porque el cambio climático es una realidad, va a pegar a agricultura y va a haber zonas en el mundo en donde sí se va a venir un problema muy, muy serio en cuestión de capacidad de alimentar a la población. Eso es la información así hiperrealista. En cuestiones así de tendencias, ahorita hay muchas compañías y hay muchos investigadores que sí están tratando también de hacer que el alimento vegetal produzca más de lo que se llama nutracéutico, que es el compuesto que no es que te nutra, pero te va a generar un beneficio, ¿sí? De lo que les había hablado de las antocianinas, del omega 3, de cosas que están probadas, que tienen un beneficio a la población. Sí se están tratando ya sea de incrementar o de generar o de generar productos que las contengan, ¿no? Entonces, por ese lado también y lo bueno es que todos esos compuestos, sí hay evidencia científica detrás que sí hay un beneficio, ¿no? Porque sí, también eso es algo bien importante. Cuando vemos que en los medios o demás se hace, se dice que alguna planta, alguna sustancia o demás va a curar por completo el cáncer, o sea, siempre hay que irse a la fuente. Que la fuente no sea un blog del internet, ¿no? Por lo general la última fuente sí debe de ser ese artículo científico que les digo que tiene un montón de autores y que está arbitrado y que otros científicos sin conflicto de interés lo revisaron y le dieron soporte, ¿no? O sea, casi siempre la información que viene de universidades, la información que viene de esos artículos científicos, que muchos de ellos ahorita son libres, o sea, se pueden bajar, esa es a lo que le debemos de creer y de tener confianza, ¿no? Porque sí, ahorita el problema con la desinformación es el exceso de información y sí es bastante difícil el poder discernir qué cosa está basado en hechos y qué cosa es un mero comercial, ¿no? Ya no hay más preguntas. Allá hay una. Mi pregunta es si existen investigaciones para mejorar si existe investigación para mejorar la calidad nutricional, no en plantas, sino en animales o en productos animales, tipo, no sé, huevo, miel, leche, esas cosas que consumimos mucho, o carne, ¿no? Sí hay. De eso no estoy 100% empapada, pero no sé a qué tan cercano está de que sea comercial. Pero, por ejemplo, hace unos años hubo hasta salió en la portada de la revista,
hicieron unos cochinitos transgénicos que también producían omega 3, entonces puedes comer carnitas con omega 3. Todo otra vez prueba de concepto. Sí se está trabajando, por ejemplo, en más que transformar al animal, se está viendo la alimentación. Por ejemplo, hay una alfalfa que se está desarrollando en Estados Unidos que tiene esas antocianinas que les digo. Entonces, y tiene menos lignina, que lignina es lo durito de las plantas, ¿no? Entonces, todo va dirigido a que la vaca tenga muy buena digestión, que absorba también el nutracéutico, entonces, y al final para que la calidad de carne sea mejor, ¿no? O sea, al final llega calidad de carne, ¿no? Sí hay, la ventaja luego con los animales es que si quieres aumentar calidad luego nutricional, hay veces que en el alimento se lo puedes dar. Por ejemplo, en el súper lo que ven que tienen huevos con omega 3, hay unos que vienen huevos con ácido fólico y demás, es porque ese se los dan a las gallinas. Entonces, al mejorar la nutrición de la gallina, eso lo pasa al huevo. Lo mismo pasa luego con el salmón, algunos peces y demás, se le da la microalga que tiene un montón de carotenos y al final salen mucho más rositas y demás porque se consumieron el nutriente, ¿no? Sí hay un salmón que acaba de ser liberado el año pasado, el antepasado, en donde de ser así lo pusieron de este tamaño, ¿no? Eso sí se liberó, no me acuerdo si fue en Canadá y en Estados Unidos o nada más en Estados Unidos, pero sí hay trabajos de eso, en cuestión de tamaño y en cuestión de calidad nutricional. De repente es más fácil al mejorarle la calidad en el forraje, o sea, en la alimentación. Acá, ahí está. Oye, hay libros para niños de lo que mencionabas, de ciencia, así de la celulita y las partecitas. ¿Sabes alguna editorial que...? Fíjate, en español no sé, porque precisamente por eso le entré a hacer esas caricaturas. En inglés ya no es que no lo traigo, o sea, pero sí hay literatura infantil de ciencia, o sea, sí existe. Caricaturas y videos en inglés, hay unos padrísimos, muy buenos en YouTube. Es que se le puede poner, por ejemplo, a DNA, Genomes, for Kids, Cartoons, o sea, hay unas series que se llaman, no me acuerdo si era la Twin Amoeba, o sea, las amibas gemelas o algo así, que es una serie, esas son en inglés. Pero sí hay bastante literatura y material. La onda es que esos no están incluidos en las escuelas, de repente, ¿no? Entonces, pero en YouTube buscándole, nada más que sí hay que separar, porque hay cosas de repente, pero sí hasta también para adolescentes. También hay material bastante padre para adolescentes. Acá hay otra pregunta. Hola, sí. Rocío, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola. Por lo que decías ahorita, o sea, desde tu punto de vista, ¿no sería más fácil y menos costoso a nivel energético y a nivel ambiental recomendar una alimentación basada en plantas para los humanos? O sea, porque mejorar al cochinito o al pescado pues implica investigaciones, dinero, recursos que primero van a las plantas, ¿no? Entonces a mí se me hace como, bueno, más fácil que te pongas la alfalfa en el jugo, que ya tiene las antocianinas, te evitas un proceso energético para digerir esa carne y entonces pues todos somos más felices, creo yo, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto de una alimentación más bien basada en plantas? Hay ciertos... la calidad de la carne de tejido de músculo es mucho más alta que la que pueda tener una planta. O sea,
Quienes son vegetarianos, quienes no consumen alimentos cárnicos deben tener mucho cuidado de consumir el set de suplementos para poder llevar una buena nutrición, porque lo que sí es un hecho es la calidad de proteína que tiene un tejido, ya sea de ave, de pescado o de animal, es mucho más alta a la que pueda llegar a tener una planta. Sí se puede tener así medio el balance, pero si le quitarle a la población eso, habría que tener cuidado, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, las plantas no hacen vitamina B12. No hacen vitamina B12. Esa se tiene que consumir de algún lado. Y se tiene que tener, porque deficiencia de vitamina B12 es silenciosa y a la hora que da son daños neurológicos irreversibles. Y las plantas no la hacen. O sea, y no hay, yo en su momento dije, voy a hacer que las plantas hagan B12, pero son como 30 reacciones. Entonces, todavía no. Entonces, sí hay ciertos nutrientes importantes y aminoácidos esenciales que sí hay que tener bastante cuidado, ¿sí? A la hora de quitar todo un grupo, de quitar un grupo alimenticio, ¿no? O sea, B12 es lo primero que se me viene a la mente, porque si es así, no hay, una planta jamás la va a poder dar en estos momentos, a menos de que le podemos hacer ingeniería eventualmente, pero ahorita es complejo, a lo mejor eventualmente, ahorita no se puede. ¿Solo la carne roja da eso? No, la mayoría de los productos animales todos tienen B12, pero las plantas no. Esta sería la última pregunta. Ok, bueno, para irnos con la receta ideal de cocción de frijol, que creo que sería importante, porque todos lo remojamos, pero el ideal, ¿cuántas horas de remojo por cada kilo de frijol, cuánto de agua y a qué nivel de cocción llegar? Porque o se deja al dente o vemos quién se nos va la mano y lo cocemos de más, como cuál sería el ideal. No, bueno, me tengo que acordar del experimento cuántas horas lo dejamos, pero yo creo que mi alumno lo ha de haber dejado toda la noche, toda la noche. Y sí, con agua hasta que lo cubra nada más, o sea, para que no porque la onda es de que como el ácido fólico es soluble, mientras más lo dejes y mientras se hinche más el frijol, pues más se sale. Entonces, ahí lo que hicimos nosotros fue así toda la noche, y bueno, lo que hacía mi alumno realmente era ponerlos así en toallitas húmedas, ¿no? Así, y ya después, ahora sí, yo siempre he dicho, uno puede hacer toda la ciencia del mundo, pero si al final al niño no le gusta y no se lo come, pues no vale de nada. Entonces el punto de cocción es el que le guste a la gente, ¿no? Pero sí es, en este caso el remojo sí es bueno. ¿Y el agua no la tiramos? No. Sí, se toman el caldito. Si es de un frijol verde valle, por decirte de Walmart, yo sí la tiro, pero si compro frijol orgánico no la tiro, ¿no? Pues hay que bien lavado no debe de pasar tanto. Bueno, pues con esto damos por terminado. Doy el aviso del invitado de la próxima sesión del Café Científique. El próximo martes 5 de junio vendrá Francisco Rodríguez, que es director del Zoológico de Guadalajara. Estará hablando del papel de los zoológicos en la actualidad. Los invitamos. Les agradezco su participación el día de hoy. Agradecemos a la doctora Rocío venir desde Monterrey, platicarnos de lo que hace. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.